Bueno, hay cosas que yo no entiendo y que de verdad me preocupan que pasen en una instancia decisiva. Lo de Telasco, lo de Bello, lo de Savarino, no lo entiendo. Conexión Goleador es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Atlético de Madrid, Academia Venezuela. Diablitos Underwood, la mejor forma de comer jamón. Patrocinante oficial de la Vinotinto. Bueno, ¿qué tal amigos de Conexión Goleadora? ¿Cómo están? Acaba de perder hace minutos la Vinotinto con Uruguay, 2 goles por 0 en un partido que deja muchos sinsabores. Pero quiero partir el análisis dentro del objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Venezuela, y lo decíamos en la previa de Uruguay, Venezuela va a estar hasta septiembre en el 7º lugar, con una diferencia muy corta de un puntico. Y podemos entender que la afición, tras el bajón que tuvo la Vinotinto después de la Copa América, sienta algo de temor de que ese punto sea insuficiente. Hoy, con la molestia reciente de esta derrota, aún digo que ese punto va a significar mucho. Y ahora entendemos en conciencia eso que tanto dijimos, que el partido más importante de la historia hasta el momento era ese de Bolivia, porque nos mantiene a flote. No va a hacer que nos hundamos de aquí a septiembre y posiblemente en septiembre para aspirar al repechaje. Desbloquea una puerta que sigue abierta. Ahora, a mí me hubiese gustado ver cosas en este partido que uno daba por sentado, y lo hacíamos en el análisis previo con Pablo, que a mí me gusta cuando tú sabes el equipo de memoria. Y todos, creo que en esta casa, otros youtubers, otros periodistas, dábamos por sentado que la modificación era sacrificar a José Martínez, regresaba Yangel Herrera y entraba Telasco Segovia. Si no estaba bien Soteldo, seguir con Bello. En teoría iba a ser una sola modificación. Nos sorprende una alineación abridora totalmente inesperada. Y en este momento tú no sorprendes, o sea, no he escuchado la rueda de prensa de Bocha Batista, no la he escuchado, acaba de terminar el partido, estoy grabando este video, pero tiene que dar buenas explicaciones sobre el porqué de no abrir con Telasco Segovia, el porqué de no jugar con Savarino por la experiencia que trae, y explicar varias cositas que se nos escapan. Pablo García, compañero de Conexión Goleadora, decía algo muy interesante en la previa. Bueno, los dos dábamos que David Martínez no contaba para Bocha Batista. Y fíjense que lo coloca en un escenario complicadísimo. Mire, yo he estado en todos los países de Sudamérica. Gracias al fútbol, gracias a la Vinotinto. Y el estadio que más me ha intimidado ha sido el Centenario Montevideo, porque tiene una mística, un aura. Ojo, habrá quien me diga otro escenario, habrá quien me diga lo contrario. Pero el Centenario Montevideo tiene una mística, tiene un aura. Ahí nació el Mundial de Fútbol o nació esta movida del fútbol con los mundiales. Tiene demasiada aura. Y no de hostilidad, es un aura de no sé cómo explicarlo, de que mira, respeta que estás en un templo del fútbol. Y a pesar de que por como venía tan mal Uruguay, no se vendieron todas las entradas, bueno, habría que ir con respeto a ese estadio. Y yo creo que el escenario para David Martínez era el Monumental de Maturín. Y si no se usó ahí, bueno, quizás para los instantes finales de Montevideo de arranque, no lució. Ojalá tenga otra oportunidad. Cristian Cáceres Jr.,
nota media, y Ángel Herrera no estuvo bien. Y Ángel Herrera le faltó recuperar, no protegió bien el balón en el segundo gol y le faltó. El equipo mejora notablemente con los cambios. Entra Savarino, Telasco, que yo creo que debe ser titular de ahora en adelante sí o sí, porque le puso pausa al equipo, hizo que el equipo jugara mejor entre sus componentes ofensivos. Y yo veía, bueno, ahora con el agua pasada bajo el puente es mucho más fácil, pero yo veía más a Bello titular por el sacrificio que requería este partido, más allá de que Uruguay, bien nos los comentaba nuestro amigo Juan Pablo Romero de Uruguay, que bueno, decía, mira, Uruguay en los últimos 10 partidos, en 7 no marcó gol, en los últimos 10 partidos solo ganó 1, no está generando jugadas ofensivas, o sea, más con todo ese background, igual había que respetarle, pero a su vez aprovechar, mire, tengo a Savarino, tengo a Bello, o Soteldo, a Telasco, y voy a atacarte, y voy a ir con lo mejor que tengo, o sea, porque son mis hombres fuertes, son mis hombres de confianza, insisto, a lo mejor en rueda de prensa Batista nos sorprende, bueno, Savarino se sentía mal, el otro, esto y el otro, pero yo los vi jugando bien cuando entraron, y el equipo mejoró notablemente, notablemente. En el primer tiempo se remataron 2 veces y ninguna puerta. En el complemento apareció el primer remate a puerta y en total se remataron unas 6 veces. De hecho, por ratos en el segundo tiempo Venezuela tuvo posesión de 50 y 50, algo que a Venezuela le cuesta tener más de la mitad de la posesión del balón, mientras en el primer tiempo Uruguay llegó a estar a 75-25 con la posesión, le robó la pelota a Venezuela. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer esas cosas en un momento crucial? En estos momentos hay que jugárselas con los que saben, con los experimentados, con los que han estado en los grandes niveles del fútbol, final de Copa Libertadores. Era un partido para que Savarino arrancara, era un partido para que arrancara Telasco, que yo creo que debe ser titular inamovible. Era un partido para que bueno, empezara de otra manera. No te digo que se iba a ganar o empatar, pero después de los cambios se emparejó muchísimo el partido y daba la sensación de que caía el gol venezolano. Y Uruguay, que no cesó de atacar, que no se replegó, me parece que insistió, disminuyó la cuota, el volumen de ataque. Pero detalles como San Romo, uno de los pocos errores que ha cometido esta eliminatoria, ese cabezazo se le va entre las piernas. Pienso yo que él pudo haber reaccionado mejor. Lamentablemente, tampoco nadie lo referenció. Y Uruguay venía avisando porque estaba cobrando otra cosa. Venezuela otorgó demasiados corners en el primer tiempo, 8 corners. Estaba otorgando corners y el patrón era corners largos, pasados, para que desde atrás viniera un rematador y lograra conectar. Y en una lo logró y no se detectó y no se marcó bien al autor del primer gol. Y en el segundo, mire, nos preocupa muchísimo la cantidad de goles en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, o ni siquiera llegar a los 15 primeros minutos, los primeros 5 o 10 minutos. Ahí Ángel Herrera esperaba la falta, no protegió el balón y dejó franco a de Arrascaeta, que es un crack, y bueno, vacunó a Toyo, o sea, a Toyo, a Romo, perdón. Acordóme de Toyo, gran arquero, Javier Toyo, del Caracas Fútbol Club. Lamentablemente, ahí ya se había sentenciado el partido, porque a Venezuela le siguen costando las remontadas. Y llegaron los cambios, y los cambios hablaron por sí solos. Entró, lo de Telasco es una maravilla, o sea, cómo buscar, roba balones, hilvana la jugada. Casi no se sintió la ausencia de Brujo Martínez, que se fue lamentablemente por lesión. Y lamentable también lo de Aramburu. Bueno, son golpes que recibe el equipo. Lo de Soteldo me sigue generando incógnitas si estaba al 100%, porque no completó el partido. Se hizo sentir, ojo, no es que jugó mal, se hizo sentir.
Pero bueno, son cosas que a mí me extrañan. Quedan 2 partidos y esos 2 partidos deben ser asumidos con los caballos, con los hombres que son. Y punto, ya. O sea, yo experimentar hoy era imperdonable y se pagó caro. Más allá de que fueron errores de Venezuela, fueron errores defensivos de Venezuela, pero mientras transcurría el dominio uruguayo, Venezuela no inquietó siquiera a Uruguay, no le inquietó. En el complemento con los cambios, un equipo agresivo que presionaba, que generó ocasiones, que la tuvo cerca en varias oportunidades. Se notó la diferencia y nos queda el cuestionamiento que, bueno, seguramente verán en las redes de Conexión Goleadora alguna explicación lógica de por qué Bocha decidió esto. Pero ánimo, no, o sea, ya el repechaje es la vía, creo que lo teníamos claro, se abrió una posibilidad de ir a alcanzar los puntos de forma directa, pero había que estar claro que el repechaje era la vía. Sí creo que este va a ser, por lo que pinta, una de las peores eliminatorias de visitantes del siglo XXI. Nada más 2 puntos. Algo que duele un poquito y que contrasta con la excelente participación de local, que es incuestionable. Nada, los leo en los comentarios. El partido tiene 11 minutos, 12 minutos de haber terminado. Estoy grabando esto a flor de piel, con el análisis encima, porque a veces necesitamos escucharnos y desahogarnos. Yo quiero leerlo en los comentarios y para el próximo video seguramente atajaré todas las ideas que nos dejen por ahí, que mañana con Pablito, que está en CNN, que está ocupado. Nuestro querido Esteban Rojas se está estrenando en este momento en el Neoquímica Arena. Ahora mi panita Esteban Rojas está cubriendo a Brasil de Ancelotti. Qué orgullo. Entonces, bueno, Esteban está ahora en roles profesionales con la agencia Frempress y le deseamos lo mejor, pero también se va a reincorporar con nosotros cuando su tiempo lo permite y se termine de estabilizar en Brasil. Y Pablito tiene la agenda full con CNN y bueno, yo acá aprovecho para compartir unos 12 minutos, 13 minutos con ustedes. Mañana haremos un análisis más largo de toda la doble fecha, pero recuerden que Venezuela sigue de séptima y depende de sí misma para ir al repechaje. Y de ahí, bueno, caernos a golpes con quien venga. Yo sigo confiando plenamente que vamos a ir al repechaje. Lo sigo sosteniendo porque está ahí. Y aún en el escenario más catastrófico que fue el que ha ocurrido, Venezuela iba a tener la nariz fuera del agua. La nariz fuera del agua. Pero sí me duelen mucho las oportunidades que se dejan pasar. Ese es el sentimiento. Ok, tranquilo, le ganamos a Bolivia. Bueno, en la teoría, Uruguay es un gran país que es histórico y que su estadio inspira muchísimo respeto. Y cuando armas el calendario a principio de año, a principio de eliminatoria, pero tú dices, bueno, si perdemos en Uruguay no pasa nada. Pero los contextos a la hora de jugar son distintos. Y Uruguay no venía bien, no venía marcando goles, no venía generando jugadas ofensivas. Y bueno, y Venezuela hizo, a Amor Bocha se le ocurrió esa idea. Aparte que me genera la duda, porque ¿en qué tiempo se le ocurrió eso a mi pana el Bocha? Pues Bocha yo lo estimo y lo quiero mucho. ¿A qué momento se le ocurrió? Porque el viernes termina el partido Vinotinto, trabajan en Margarita y se van el domingo. ¿En qué momento se ensaya toda esta idea? Venezuela tuvo poquísimo tiempo entre Bolivia y Uruguay. No sé si desde el martes antepasado que se estaba planificando el partido, tenían, bueno, vamos a jugar así contra Bolivia y así contra Uruguay. Se dirá después. Pero si había una idea entre viernes y martes, mire, padre, hay que tener tiempito para desarrollarla porque es un cambio muy atrevido. Y por más que digan, lo de Bolivia, a mí me gustó cómo funcionó, al menos lo de Telasco y al menos el planteamiento. Los leo. Mañana o pasado hacemos un resumen bien chévere de lo que pasó en el resto de la eliminatoria de esta doble fecha con Bolivia, este partido Uruguay y lo que viene con la cabecita
bien fría. Proyectándonos a septiembre. Septiembre que va a tener dos caras para los futbolistas nuestros. Una, los futbolistas que están llegando en las primeras jornadas de sus ligas, saliendo de pretemporada, ganándose un puesto en el equipo y negociando su futuro. Y otra, de 6 futbolistas venezolanos que van a traer una carga enorme consigo el Mundial de Clubes y ojalá Diosito los tenga buenos y sanos. Comenten, que nos va a alimentar muchísimo el debate que vamos a tener mañana grabado con Pablo García Escorihuela. Y vamos a decir, tenemos un invitado. Bueno, los quiero mucho, suscríbanse. Gracias por tanto. Bueno, recuerden, seguimos séptimo, hay que seguirla peleando y aquí estamos. No, nunca habíamos estado en una posición tan favorable. A pesar de la desazón de hoy, nunca habíamos estado en una posición tan favorable. Hay que pelearla hasta el final.